Y el primer punto que vamos a hablar es que el mundo desea oír la palabra de Dios, quiere oír la verdad liberadora, quieren oír autenticidad. El mundo de hoy necesita verdad. Y esa palabra es la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios tiene poder para transformar todo tipo de situaciones, todo tipo de corazones. Y entonces, amados hermanos, vámonos a Hechos 13:42. Dice la palabra de Dios: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mire, Pablo y Bernabé habían ido a hablar a una sinagoga, y esto de la sinagoga, algunos no habían querido entender la palabra de Dios, habían menospreciado la palabra. En la sinagoga solo habían judíos, personas conocedoras de la palabra y de la ley de Moisés, pero porque Pablo y Bernabé, ungidos con el Espíritu Santo, hablaban la verdad y el evangelio de Jesucristo, de que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había venido a la tierra a morir por nosotros y a resucitar para vida eterna de nosotros. Eso ellos lo menospreciaban y decían: yo no quiero escuchar esto. Pero sabe, en el 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? La gente que no era judía. Pablo y Bernabé fueron a las sinagogas, a los judíos, a hablarles el evangelio de Jesucristo, y a estos le menospreciaron en muchas ocasiones. Pero ¿quiénes le pidieron que viniera el próximo sábado? Los gentiles. Dice: los gentiles les rogaron. No era ni siquiera mira, ¿será que puede venir el próximo sábado? No, rogar, ¿qué significa rogar? Rogar es realmente anhelar algo y pedirle: mire, por favor, mire, no se vaya, quédese un poquito más aquí en mi casa, le damos su pupusita si quiere, pero mire, queremos que nos predique la palabra, queremos escuchar, eso es rogar. Y para que alguien ruegue a alguien es porque hay una gran necesidad y hay un gran deseo de algo. Porque el que no tiene necesidad no ruega a nadie. Entonces dice: los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Cuando había un grupo, pongámosle en contexto actual, un grupo de cristianos, un grupo de religiosos, un grupo de sabelotodo, un grupo de yo lo sé todo, soy, ¿verdad? Qué sé yo, a mí no me cuentes nada porque ya lo sé todo. Rechazaron la palabra de verdad. Pero vinieron allá afuera, que ni siquiera estaban en la sinagoga, porque si usted sabe, los gentiles no podían entrar en las sinagogas, solo judíos podían entrar a las sinagogas. Y aquellos de allá afuera medio escucharon algo y le rogaron: puedes venir, nos hablas a nosotros, queremos escuchar tus palabras que tú estás hablando. Algunos menosprecian, pero otros tienen hambre y sed de la palabra de verdad, porque están viviendo en tiempos de sequía espiritual, emocional, donde hay tanta cosa que se está moviendo y hay una grande, pero grande necesidad. Y mire, si usted se va al versículo 44 aquí mismo, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando salieron de esa sinagoga y los gentiles le dijeron: mira, ven, quédate para el próximo sábado, para el próximo día de reposo, háblanos de esto que tú tienes. Y mire que para el día siguiente de reposo, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire, quiero que entienda una cosa. Le estoy diciendo que en el día de hoy hay una necesidad, hay un mundo necesitado de palabra. Pero como dice la misma palabra de Dios, mucha en la mies, pero pocos son los obreros. Hay necesidad abundante hoy en día. Y no me diga: ay, que yo no tengo amigos. No, claro, a cualquier persona que se tope en la calle hay necesidad ahora en día de la palabra de Dios. Lo que no hay son predicadores y personas valientes que quieran participar en
hablar la palabra, porque la necesidad abunda. Mire, si usted se va, yo he visto en diferentes círculos, aún en digital, en Zoom, si usted hace meetings con las personas hoy en día, a veces pues cuando uno está, ya sea relacionado a trabajo o no, a veces uno está como, ¿y cómo estás? Y las personas comienzan a abrirse. Si usted es una estilista y trabaja en un salón de belleza, está hablando con la persona y comienzan a abrirse. No importa la posición en la que usted trabaje, si usted es un, qué sé yo, anda un constructor o anda por allá, qué sé yo, hay necesidad hoy en día. Lo que hace falta es personas que quieran tener el compromiso de hoy en día de hablar la palabra de Dios. Si tan solo hay amor en nosotros, si hubiese amor en nosotros, entonces hubiese el deseo de poder dar palabra a Dios, amén, a las personas. Entonces, amado hermano, Pablo, ¿verdad?, estaba trabajando en un tiempo de hambre espiritual donde las personas querían escuchar una verdad. Amén, gloria a Dios. Y como un segundo punto, nosotros como cristianos tenemos que estar preparados y dispuestos a predicar a todos y en todo momento. Si usted es un seguidor de Jesucristo, usted tiene que estar preparado y preparada para predicar su evangelio en todo tiempo, en todo lugar y a todo tipo de personas, no solamente a mismos cristianos, porque habemos cristianos de nosotros que nos sentimos confortables hablándole de Cristo a nuestro otro hermano cristiano. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero a la hora de hablar a un inconverso, a hablar a una persona de otra religión, de otra creencia, o hablarle al patrón, o a la patrona, o al compañero, ahí sí ya comenzamos a sudar y comenzamos, no, me da penita, no, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Pero con los cristianos sí, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que hablarle de Cristo a toda persona, en todo lugar y en todo momento. Amén. Pablo y Bernabé en Antioquía hicieron esto. Vámonos aquí mismo en Hechos 13, versículos 15 al 16. La palabra de Dios dice así: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí mire, ¿qué es lo que dice? Pablo llegó a Antioquía, a una ciudad, porque Pablo andaba en misiones, usted sabe. Llega a una sinagoga donde habían leído la palabra de Dios, habían leído la ley de Moisés, habían hecho esas cosas. Y al final, de caso que los pastores que estaban ahí o los líderes que estaban ahí le dicen a Pablo y a Bernabé, le dicen aquí en el versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Póngale usted que a usted le inviten a una iglesia y usted va de invitado a una iglesia y ya leyeron lectura y luego le dice: hermana Mayra, si tiene palabra de exhortación y mensaje, hable. ¿Qué voy a decir? No traje un bosquejo, no estoy preparado. Mire qué hizo Pablo. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comenzó un gran discurso. Ya vamos a hablar un poquito de ese discurso. Pero, amados hermanos, eso significa que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, listos en todo momento y en todo lugar a hablar palabra de Dios. ¿Y cómo usted va a hablar palabra de Dios? No significa, habrá momentos donde usted ni la Biblia va a tener en su mano, pero tiene que hablar de Dios. Pero es como, todo tiene que ver, amados hermanos, en la relación que uno lleve con Dios. En la relación que usted lleve con su Biblia también, leyéndola, si ha leído o no ha leído. Porque mire, si a mí me preguntan, llego a un lugar y me dicen: háblame de tu mamá. Mi mamá es así, mi mamá es así, nació en tal lugar, sin andarme poniendo nerviosa, ni sudando, ni, ¿qué voy a decir? Conozco a mi mamá. Voy a hablar de mi mamá. Es un cristiano que conoce a su padre, va a hablar de su padre sin necesidad a veces de tener una Biblia específicamente. Usted va a saber quién es su padre.
Usted va a conocer el evangelio. Usted va a compartir y va a hablar con seguridad y con confianza de alguien que usted conoce. Pero si usted no conoce, entonces ahí va a sudar. Ay, ¿qué voy a decir? Es que tengo que tener 10 bosquejos aquí listos porque si me dicen algo, me saco mi papelito y ahí comienzo. No. Mire, si usted analiza y continúa leyendo aquí, dice, entonces Pablo levantándose, después que le había dicho, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Como dice, lo pusieron, como decimos en inglés, on the spot. Lo pusieron como, ok, Pablo, ¿nos vas a decir algo? Y pues Pablo no dijo, ay, no vine preparado. No, se levantó, se paró y dijo, varones hermanos, escuchad. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza a partir del versículo 17 en adelante, comienza a hablar. Vamos a leer unas cuantas cosas de los que dice Pablo. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido, y comienza a narrar la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que fue el camino de Dios con Israel, y luego llega hasta David, y luego llega en el versículo 23 hasta Jesús, de la descendencia de este, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento, y todo el pueblo de Israel, mire, Pablo en un 2:3, mire, le dio la historia entera de Israel hasta llegar a Jesucristo y de lo que pasa después de Jesucristo. Un hombre que de corazón no tuvo, mire, présteme el rollo, más que en aquellos tiempos no era Biblia como esta. En aquellos tiempos unos grandes rollotes, le digo, mire, présteme el rollote, le voy a buscar en Isaías no sé qué para poder hablar. No, él comenzó a hablar con seguridad. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la llenura y el respaldo del Espíritu Santo. Pablo había creído y tenía la confianza en Dios. Entonces, hoy en día, para este mundo necesitado que estamos hablando hoy, se necesita también cristianos preparados, cristianos dispuestos, porque muchas veces nosotros nos agarramos de que no estoy preparada, pero si tú estás dispuesto, Dios te va a usar. Amén. Solo Dios no anda buscando gente preparada por sí, sino que gente dispuesta. Y cuando usted se disponga al Señor, Él lo va a preparar en el camino. Y así es. Entonces, en el día de hoy, el Señor quiere cristianos que tengamos, ¿verdad? Que estemos listos y dispuestos para poder servir en todo momento, así como Pablo y Bernabé, que llegaron de visita a una sinagoga y los pusieron a predicar. Y ellos predicaron. No se agüitaron, no se rajaron, como decían por ahí, ¿verdad? Porque yo no sé qué voy a decir, ¿verdad? Entonces, amado hermano, eso que nos anime a nosotros. Y luego, Pablo no solamente predicó, ¿verdad?, con denuedo, sino que predicó con autoridad, con conocimiento, con seguridad de parte del Espíritu Santo, así como usted lo puede leer en Hechos 14:1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea que hablaba de tal manera, dice, que creyó una gran multitud, los judíos, así también los griegos. Pablo hablaba con el respaldo del Espíritu Santo, con autoridad, con conocimiento, con seguridad. No andaba, me da penita decirle esto a aquella persona porque me va a cuestionar y me va a dejar en vergüenza. No, si usted tiene fe, usted confíe en la palabra que Dios deposita en su boca. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo habló con autoridad, ¿verdad? No andaba con titubeos, ni vergüenzas, ni excusas. Y eso, amados hermanos, es algo que el enemigo utiliza hoy en día para que los cristianos no prediquemos. Sabiendo que hay una gran necesidad, los cristianos no estamos predicando el evangelio. Nos gusta predicar aquí en la iglesia, en el púlpito. Somos buenos y echamos grandes mensajes. Pero allá afuera, pollitos comprados, en silencio no podemos decir ni un pío. Estamos viviendo una doble, ¿cómo se dice? Una doble personalidad, ¿verdad? Tenemos miedo absoluto de hablarle a nuestras amistades, aún a nuestros amigos, con quienes ya hemos tenido una relación larga. Nos da miedo y temor venir a ponerle Cristo porque se nos van a ofender.
porque se nos van a aburrir, porque van a decir está loca. Tenemos miedo, entonces ¿a qué Cristo estamos predicando? ¿Acaso no hay el amor suficiente en nuestro corazón como para ver que allá afuera hay una gran necesidad? Hay gente muriéndose espiritualmente hablando y físicamente hablando, personas que anhelan y quieren una palabra que cambie y transforme sus vidas, pero porque nosotros estamos aquí con un gran miedo, con una gran vergüenza, con un montón de excusas, tantas otras cosas, los aquellos muriéndose. Y usted aquí bien, gracias. Es como alguien que tiene tanto que dar, tanta comida, pero no la comparte con nadie. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Si somos una persona y tenemos un refri lleno, la persona sola no se lo va a poder comer. Se va a echar a perder esa comida. Mientras usted podría andarle dando a todo el mundo para que compartir y que coman. Alegrarle el día a alguien que tiene necesidad y hambre. Pues hoy en día hay una gran necesidad y hambre espiritual. Porque hay mucho que pesa en el corazón del hombre. Amén. Como punto número 3, Pablo sabía cuál era su llamado. Y esto es muy importante. Nosotros los cristianos, primero tenemos que ver y reconocer que hay una necesidad en el mundo. Y luego tener la seguridad de nuestro Dios, pero también tener el entendimiento de nuestro llamado. Pablo sabía a qué había sido llamado, como dice en Hechos 13:47, ya lo leí, pero se lo voy a volver a leer. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo sabía cuál era su propósito y su llamado. Sabía que Dios lo había puesto para hacer luz a los gentiles. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Iba y era luz a los gentiles. Iba y predicaba el evangelio a toda criatura, dentro de la sinagoga, fuera de la sinagoga, en la calle, en la plaza, en donde quiera, hasta preso andaba predicando el evangelio, donde sea, porque él sabía cuál era su llamado. Ahora mi pregunta es a usted, ¿usted sabe cuál es su llamado? A veces nos va a llevar un tiempo nosotros entender, pero usted le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo me quieres usar, Señor? ¿Cuál es mi enfoque? Porque el que a nada le apunta, a nada le tira, a nada le pega. Si usted no sabe ni cuál es su llamado, ni cuál es su target, cuál es su blanco, no le va a pegar a nada. Porque no sabe. Pablo sabía, a esto me llamó Jesús, esto voy a hacer. Pero si usted... tantas opciones, tantas cosas, mejor me quedo sentada. No, amados hermanos. Pablo sabía su llamado. Si usted se va a Hechos 9:15, fue cuando inicialmente, cuando Pablo se convirtió, la palabra de Dios le fue dada a través de un profeta. Amén. Si usted lee en Hechos 9:15, la palabra de Dios dice así. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le estaba diciendo a Ananías que fuera donde Pablo, después de que ya Pablo había tenido un encuentro personal con Dios, le dice, ve a este Pablo porque este me es un instrumento escogido que me dice que para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, Pablo tenía un llamado y él caminó en su llamado. ¿Y usted está dispuesto a caminar en el llamado que Dios le da? ¿Está dispuesto a creer y a vivir de acuerdo a lo que Él pide de usted? Si el Señor le dice ir y predicar el evangelio y usted no predica ni pío, entonces no está haciendo nada. Amados hermanos, prediquemos el evangelio. Y si no tenemos una plataforma, comencemos en un lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, a nuestra mamá, al hermano. Vayamos metiendo el evangelio de alguna manera. Escuche, ay, tengo este gran problema. Pues usted dele fortaleza con palabra y sabiduría de Dios. Porque problemas abundan, necesidades abundan, depresiones abundan, miedos abundan. Hoy en día abunda todo eso. Entonces esa es una perfecta oportunidad y una puerta abierta para hablar palabra de sanación, palabra de liberación, palabra de verdad a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero está en que si nosotros decidimos o no darla.
Dice como punto número 4, Pablo solo predicaba la palabra confiado que la semilla daría su fruto según la voluntad de Dios. Veamos Hechos 13:48. La palabra de Dios dice así. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo va usted a saber si alguien va a recibir o no una palabra si usted no la da? Nosotros, amados hermanos, somos muy negativos, pesimistas y andamos asumiendo de una manera errónea. Es que yo no digo porque aquel es musulmán. Es que yo no hablo porque mi amiga es atea. Es que yo no le digo porque mi amiga es católica. Y decimos porque ya son así, yo no les voy a hablar de la palabra de Dios. Porque me van a rechazar. Porque no me van a creer. Pero ¿cómo usted va a saber si nunca ha probado el dar una palabra? Usted puede asumir, es que aquel es borracho y no va a querer nada con Cristo, pero no le hablo. El punto es salvar a esa persona de eso. Pero usted se está haciendo y cerrando. No, es que aquel ya es así, yo no le voy a hablar. Es que aquel es asá, yo no le voy a hablar porque no me va a aceptar. ¿Cómo tú vas a saber sin antes dar la palabra? Tú tienes que dar la palabra y deja que Dios haga lo suyo. Pero tú tienes que obedecer a la palabra de Dios. Tú siembras y alguna semilla caerá en tierra infértil, alguna otra semilla caerá en tierra fértil, alguna otra semilla caerá en donde hay espigos y tal vez se va a borrar esa palabra, pero tú ¿cómo vas a saber si no la das? Andamos nosotros como que si de verdad se nos fuese a acabar la palabra. Si usted, vea, le entiendo yo que usted tuviera su dinerito y anda tirando por allá y se le va a acabar, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre, nunca se va a acabar. Tírela, déla, compártela, pam, que a alguien le va a ayudar y usted no sabe el fruto que Dios tiene preparado con esa palabra en esa persona. Comparte la palabra. ¿Cuántas veces no nosotros hemos estado aquí? Digamos, viene la hermana Elia, viene alguien y comparte un testimonio y la persona que estaba sentada ahí dice, eso me pasó, millones estaba. Yo andaba buscando una confirmación. ¿Qué nos dijo la hermana Carolina hace poco, verdad? Ella vino con un deseo y un anhelo y le dijo, Señor, dame una señal. Y viene Mayra saliendo, soy de Sinaloa, mucho gusto. Y ella dijo, Sinaloa, ella conectó la señal, ella supo que había algo allí. Usted nunca sabe la palabra, el poder de la palabra que usted va a expresar y el impacto que va a tener en la otra persona. Usted no sabe, por lo tanto, créale a su Señor y abre la palabra, suelte la palabra, porque el Señor hará lo de Él, que es trabajar en el corazón. Porque como dice en Hechos 16:14, es Dios el que, ¿verdad?, abre los corazones para las personas aprender. Y entender las cosas, ¿verdad? Hechos 16:14, la palabra dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, ¿quién fue quien abrió el corazón? Dios estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Usted suelte la palabra, usted dé la palabra. Es que mis amigos son borrachines, usted háblele de Cristo. Es que aquellos son puros pari, que puro, ¿cómo se llama ese? Bueno, se me olvidan los nombres de los artistas de hoy en día, que solo así no sé qué. Hable la palabra. Usted no sabe lo que la palabra va a hacer en esa persona. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer abriéndole el entendimiento y el corazón a esa persona. Pero ¿cómo va a saber esa persona si usted no le habla? Dios usa personas para hacer su obra aquí en la tierra. A Dios le agrada colaborar con nosotros. Dios, si Él quiere, puede mandar un ángel así físico o virtual o qué sé yo y hablarle de la palabra, o puede hacer como aquel burro, ¿verdad? Aquel burro que le abrió literal la boca para hablarle a este necio. Dios puede hacer eso, pero Dios le agrada colaborar con el ser humano.
Usted tiene boca, úsela. A Balaam le habló el burro. ¿Para que solo para chismear o solo para otras cosas? Es como, mire, cuando hablamos de que Pablo llegaba listo y preparado para hablar de la palabra de Dios porque conocía a su Dios. Nosotros a veces decimos que no puedo predicar, es que yo no sé hablar, que no sé qué. Pero se le dice, mire, cuénteme, hermana Sonia. Mire, ¿cómo hace las pupusas? Es que las pupusas las hace así, mire, usted le hace así, le echa no sé qué, y el curtito va así. Y habla sin pensar 2 veces. Le dice a un hombre por allá, mire, ¿y cómo quedó el Cruz Azul con el Chivo? Mira, es que no sé qué. Y te comienzan a hablar del corazón sin pensarlo, y le fluye la palabra. Pero a la hora de predicar, no, hombre, con grandes luchas nos sacan una palabrita. Es porque no hemos conocido a nuestro Dios. Y si le conocemos, nos estamos avergonzando de nuestro Dios. Y eso es terrible, no caiga en ese, ¿cómo se dice? En ese grave error, porque el que se avergüenza de él, dice la palabra que Jesucristo se avergonzará de él frente al Padre. No se avergüence de Dios. Si usted es cristiano, siéntase feliz y contento y orgullosa de que es cristiano y que es su Dios a quien usted profesa. No tiene por qué andar con, me da penita decir esto, aquello. Amén. Entonces Dios es el que abre el corazón de las personas. No seamos negativos, como ya lo mencioné, ni pesimistas, ni hagamos suposiciones negativas pensando que, ¿verdad?, que las personas no van a querer escucharlos si no hemos ni siquiera entendido, ¿verdad? Pensemos con abundancia de espíritu y con vida y con fe. Pensemos con pensamientos positivos. Y ahora quiero que vayamos a Hechos 17:15. Hechos 17:15, vamos a hablar sobre el tiempo cuando prácticamente Pablo llega a Atenas. Vamos a leer. Vamos a leer desde el 15 y luego vamos a ir uno así poco a poco. Amén. La palabra dice así en Hechos 17:15. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo, dice, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire, esto pasó después de que hubo un gran alboroto en Tesalónica, otra ciudad, donde no recibieron la palabra de Pablo. Y ellos salieron, tuvieron que verse forzados a salir huyendo, pero se vino Pablo primero y luego Timoteo iba a venir. Y Silas iban a venir, pero mientras ellos todavía no llegaban, dice que Pablo estaba en Atenas esperándolos, y mientras él esperaba, dice aquí en el versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros tenemos un enfoque espiritual y un compromiso al 100% como este Pablo lo tenía? Dice que mientras él esperaba, estaba observando y su espíritu se enardecía, se asombró y estaba como la palabra inflamarse su corazón, viendo que todos estos había una gran idolatría en esta ciudad. Pero nosotros a veces, amados hermanos, estamos esperando al hermanito y mire, estamos en espera viendo el teléfono, estamos en espera chismeando. Le voy a hablar a mi amiga ya que tengo mis 10 minutos aquí. ¿Cómo está? El Pablo, en vez de estar tuiteando o estar ahí, ¿verdad?, hablando con la amiga mientras esperaba, estuvo observando y su espíritu se le enardecía, su espíritu se inflamó al ver cuánta idolatría había en Atenas. Porque Atenas era una ciudad de Grecia, una ciudad donde se movían tantos espíritus, tantas cosas, tanto libertinaje, donde creían en tantos dioses, donde glorificaban el conocimiento y la sabiduría y el alumbramiento de pensamiento y la filosofía. Pablo, mientras esperaba, estaba observando y se quedaba maravillado y decía, wow,
Qué terrible está la idolatría aquí. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en un Atenas hoy en día? Y luego dice en el 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Mire, aquí le digo yo que esto es lo que diferencia a Pablo. Él hablaba y predicaba el evangelio y no tenía temor de hablar la verdad dentro de la sinagoga y fuera de ella. Nosotros a veces o nos sentimos bien cómodos allá afuera o bien cómodos aquí adentro, pero no podemos ser iguales en ambos lugares, porque tenemos una doble moralidad, doble personalidad, y eso es hipocresía claramente. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Mire, si Pablo estuviese en el tiempo actual, le aseguro que de entrada, digamos, no nos vayamos muy lejos, no voy a poner a ninguna otra iglesia en evidencia. Voy a decir aquí en la casa de oración del Espíritu Santo de la Fe Noé. Va a ver el Pablo por allá, aquellos bolitos, aquellos loquitos hablando y no sé qué. Va a ver allá aquellos grandes parades que de repente hacen, ¿verdad? De todo lo que es, ¿verdad?, la comunidad LGBT y todas esas cosas. Y va a ver todo eso y va a venir a la casa de oración. Doña Sonia, miren, explíqueme, ¿cómo es eso que ustedes están aquí y aquellos allá en gran necesidad? Dígame, hay 200 en la ciudad de Long Beach, me dice que tienen 200 iglesias registradas. ¿Y cómo es posible que con 200 iglesias registradas aquellos están en necesidad todavía y ustedes no los curan, no los salvan, no les predican? ¿Qué está pasando? Dice Pablo, discutía en las sinagogas y fuera en la plaza. Le está diciendo, mire, Iglesia, casa de oración del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que ustedes alaban al Dios real? ¿Cómo es posible que ustedes están llenos del Espíritu Santo? ¿Y cómo es posible que la gente de aquí no se vaya muy lejos en toda la ciudad de Long Beach? Váyase aquí a la esquinita. ¿Cómo es posible que todavía existen brujos? ¿Cómo es posible que todavía hay drogadictos? ¿Cómo es posible que hay prostitutas? ¿Cómo es posible que hay gente en depresión? ¿Cómo es posible? ¿Será? ¿Por qué será? ¿Será que no vemos personas que estamos dispuestas a enfocarnos en nuestro llamado como Pablo lo requiere? Como Pablo lo hizo, como Dios lo requiere de nosotros. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia no hay tanta necesidad de afuera y aquí por qué están vacías las sillas? ¿Cómo es posible? ¿Será que no hay quienes están dispuestos a pagar el precio? ¿Será que no hay quienes están dispuestos a predicar el evangelio? ¿Será que hay quienes se avergüenzan? ¿Será que hay quienes que solo somos cristianos cuando venimos aquí nos vestimos, pero allá afuera somos del mundo? ¿Por qué será? Pablo entraba a la sinagoga y discutía. Decía, barbaridad esto. Todo el mundo adora a tantos dioses. Sinagoga, ¿cómo es posible que ustedes judíos no se han metido a predicar el evangelio? Pablo exhortaba a los de adentro y los de fuera, porque él estaba viviendo el evangelio como tenía que ser. Pero ¿cuántos de nosotros no lo estamos viendo así? Abundamos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y dice, y aquí mire, en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Le estaban predicando un evangelio nuevo, un evangelio de verdad, un evangelio muy diferente a lo que ellos tal vez habían estado acostumbrados a escuchar. Y luego dice en el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo llevaron como a un tribunal, como a un lugar donde discutían. Le dicen, mire, venga don Pablo, véngase. Vamos aquí a este lugar porque queremos saber qué tipo de enseñanzas tú estás hablando. Cuando tú te dedicas al ministerio de Dios y al llamado de Dios, cuando menos te lo esperes, estarás en lugares que tú nunca anticipaste. Porque el mismo llamado te va a llevar. A veces te va a llevar el llamado a la cárcel y ahí vas a predicar la palabra. A veces el llamado te va a llevar frente a gobernadores y reyes, pero ahí tienes que hablar. El llamado te va a llevar donde el llamado quiere llevarte, pero tú tienes que obedecer. Pablo, ¿qué andaba haciendo? Pablo no tenía ganas de andarse metiendo en un tribunal, pero sin embargo fue llevado al tribunal. ¿A causa de qué? Por estar hablando y predicando el evangelio. Entonces estos filósofos
decían, ¿qué palabras son estas? ¿Qué palabrero es esto? Mira, vente, don Pablo, vámonos al tribunal queremos discutir qué tipo de enseñanza tú estás hablando. Y Pablo fue llevado a ese lugar que se llama Areópago. Dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y luego dice en el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, dice. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire, no le digo, pues el mundo está lleno de necesidad. El mundo anhela y quiere escuchar palabra de Dios. Todo tipo de persona quiere escuchar palabra de Dios. Hasta los filósofos, hasta los políticos, hasta los no sé qué, quieren escuchar de Dios. Porque estos eran personas filósofas y le dijeron, queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Ilumínanos. Porque en ese tiempo había una grande necesidad. Mira, aquí mismo lo explica la Escritura, dice en el versículo 21. Estamos leyendo Hechos 17, versículo 21. Dice así, porque todos los atenienses, que son las personas de Atenas, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire, había interés. Había interés. Estos en Atenas, que adoraban 1 y 1000 dioses, tenían interés de escuchar algo nuevo, dice. Volvámoslo a leer el 21. Porque todos los atenienses, que son gente de Atenas, ¿verdad? Y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy en día, como le digo, hay una gran necesidad. La gente ya se aburrió de evangelios muertos. La gente ya se aburrió de religiosidades muertas. La gente quiere hablar y escuchar de algo nuevo, de una verdad contundente. ¿Cuánta gente habla? Sí, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a decirle, el Espíritu Santo no es solo un aire así. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo derrama y nos llena. El Espíritu Santo da estos dones. El Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo me habla. Y si usted comienza a decirle todas estas cosas, el Espíritu Santo revela a mí cosas que yo no había visto ni había entendido. Y le dice, dime más, quiero saber quién es este Espíritu Santo. Pero porque no estamos, a veces ni conocemos al Espíritu Santo, no hablamos de él. Pero esta gente tenía una gran necesidad de escuchar cosas nuevas. Interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Y lo mejor que nosotros podemos compartir es el Evangelio de Jesucristo y la palabra como está plasmada aquí. Y sabemos que el Espíritu Santo, el Consolador, está en este día con nosotros. Y es el que nos faculta para liderazgo. Él es el que nos da la palabra. Él es el que nos guía y nos enseña y nos ayuda y nos fortalece y nos protege. Entonces, hable del Espíritu Santo. Sigamos continuando ya casi vamos a ir finalizando, pero vamos al 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, mire, Pablo siempre se paraba, nunca andaba de ocioso, ¿verdad? Por ahí, sentadón. Dice, Pablo, puesto en pie, la hermana Sonia, dice, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire, él se paró y le dice, hermanos de Atenas, hermanos de Long Beach, hermanos de Wilmington, hermanos de San Pedro. He notado que son bastante religiosos ustedes por aquí. Veo de todas cosas aquí, mire, veo una iglesia musulmana, que veo por allá un templo budista y veo por allá que hasta un templo satánico. Veo que ustedes, señores de Long Beach, son bastante religiosos. Pero he notado, dice, que en vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Como quien dice, había un altar. Ve usted que la gente idólatra tiene un altar para no sé qué, un no sé qué y no sé cuándo. Pues tenían un altar que decía al Dios no conocido. Tenían Zeus, tenían Atena, tenían a no sé quién, al niño santocho de niño de toche no sé qué, y al Dios no conocido.
pero le tenían un altar al Dios no conocido. Y les dice, ¿eso qué significa? Hay una puerta ahí. Todo mundo, no importa quién sea, aún a los ateos, conoce que hay una disque fuerza mayor por ahí, que hay un Dios por allá, misterioso. Sí, la naturaleza, el mundo, es que él no sé qué, el universo, y comienzan a decirle un montón de títulos. Pero el ser humano sabe y reconoce que hay un Dios, que no estamos aquí en la tierra solo porque fue un choque de bim bang y nos hicimos gente. La gente sabe que hay un Dios, aunque no le conoce, sabe que hay un Dios. Lo mismo esta gente de Atenas. Tenían a sus Zeus y a su no sé qué tanto otros dioses, pero sabían, dice, al Dios que no conocemos todavía. A ese Dios le tenían el espacio. El ser humano, aunque sea católico, sea de testigo de Jehová, sea musulmán, sea islámico, sea lo que sea, tiene un espacito ahí en su corazón para que el verdadero Dios llegue a realmente llenar ese corazón. Entonces esta gente tenía un altar a un Dios desconocido, al Dios que no conocemos. Y entonces Pablo aprovechó de esto y le dice, mira, he notado que usted tiene un altar, el cual está en la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Como dice Pablo, mira, he notado estas cosas de ustedes, pero vengo yo a hablarles del verdadero Dios. De ese verdadero Dios que yo les vengo a anunciar en el día de hoy. Y luego dice aquí en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Comienza entonces Pablo, aprovechando de que hay una puertecita en el corazón de ellos, les comienza a hablar del verdadero Dios. Y le dice, es el que creó los cielos y la tierra, el que nos da la vida, el que no necesita ser puesto en un templo físico donde Él está en todo lugar. Amén. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, esta gente no conocían al verdadero Dios, pero Pablo les está introduciendo el camino hacia el verdadero Dios y les dice que busquen a Dios, de alguna manera, tal vez palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira, a mí no me importa si tú eres musulmán, que si eres no sé qué, que si eres no sé cuánto. Dios está cerca y Dios está llamando. Si tú le abres la puerta, Él entrará y te libertará. Porque nosotros pensamos que solo nosotros porque somos conocidos y que hemos creído en Jesucristo, está cerca de Dios. Dios está en todo lugar y si tú le abres su corazón, entrará en ti. Eso les está diciendo. Pablo está evangelizando, Pablo está compartiendo la palabra de Dios. Y dice, si nos adelantamos un poquito, si usted lee en el versículo 32, algunos no le creyeron. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como dicen, sabes el que ya me voy, a la próxima nos vemos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero dice el 34, mire, pongan atención, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Habrán quienes van a rechazar la palabra. Habrán quienes te van a decir, estás loca, loco, fanático, fanática. Ay, qué rara eres, qué raro eres. Habrán quienes van a rechazar la palabra y eso que no te sorprenda. Pero habrá quienes creerán también. Y tú estás para dar la palabra y Dios es el que obrará en el corazón de cada quien. Pero tú tienes que obedecer. Si no la das, entonces tú nunca sabrás. Cuando Dios nos llegue en el tribunal y nos diga, ¿cuántos de mis hijitos colaboraste para llevar al evangelio? ¿A cuántas personas tú lideraste? ¿A cuántas personas llevaste al evangelio? Ay, Señor, nunca, ni una.
Hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Si usted ahorita siente que no ha predicado suficientemente, entonces comience, que mientras hay vida y esperanza. Ya para ir finalizando, quiero llevarlo ya al último versículo, a 2 Timoteo. Esta palabra la hemos hablado mucho y la seguimos hablando y la seguiremos hablando porque es poder de Dios. 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo Pablo a Timoteo, y por ende la palabra de Dios a nosotros en el día de hoy. Te recomiendo, te encarezco que prediques la palabra Sonia, que prediques la palabra Mayra, que prediques la palabra Lidia, que prediques la palabra tú que nos escuchas, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia, con toda doctrina, porque hoy es el tiempo en el cual la gente tiene comezón de escuchar una palabra nueva, y a causa de que los cristianos no estamos cumpliendo nuestro ministerio, vienen y se dan a tantas otras cosas y buscan tantas otras cosas porque la gente anda buscando sanidad de su alma. Por eso hoy en día que el chakra no sé qué, que el palito no sé qué, que andan buscando algo que sacie su alma. Tantas otras fábulas, dice, se dan a las fábulas porque no encuentran el verdadero camino. Y entonces, ¿a dónde estamos los cristianos? Por eso en el versículo 5 finaliza: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu llamado, predica la palabra. Espero, amados hermanos, que esta palabra nos anime a predicar la palabra de Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la empresa, en línea y en todo lugar donde haya forma de predicar la palabra. Que la paz de Cristo esté con ustedes.